Si te dijera que convertir $100 en millones no requiere suerte, sino un conjunto de principios atemporales, ¿me creerías? No es cuestión de creer. Es cuestión de obedecer las leyes que rigen el verdadero crecimiento de la riqueza. O las sigues con disciplina, o el mundo seguirá pareciendo un campo de batalla donde solo prosperan los demás. Pero hoy, si te quedas conmigo hasta el final, te revelaré el mapa. No es un secreto, es un camino. Y un camino solo puede ser recorrido por aquellos que tienen el valor de caminar. Verás, en mi época, empecé con menos aún que esos $100. Lo que me separó de la multitud no fue la suerte, ni siquiera el talento innato, sino la decisión, inquebrantable de comprender el funcionamiento de los engranajes que crean imperios. El dinero, amigo mío, es solo el efecto. La causa siempre será mental, estratégica y disciplinaria. Hoy en día, la nueva economía, con sus startups, sus activos digitales y su velocidad tecnológica, solo amplía el escenario en el que actúan las mismas leyes. Quien no lo entiende está condenado a ver burbujas, modas y caídas, mientras unos pocos construyen imperios inquebrantables. El primer paso, y quizás el más difícil, es el dominio de uno mismo. $100 en manos de quien no controla sus emociones son como una semilla plantada en el asfalto. No germinarán. La mayoría de las personas, tan pronto como ponen sus manos en un pequeño capital, piensan en el consumo, la ostentación, la gratificación inmediata. Esa mentalidad es el cementerio de las fortunas. Dominar el impulso, disciplinar el consumo, convertir el deseo de gasto en combustible para la inversión. Ese es el primer paso. Quien no se controla a sí mismo, nunca controlará empresas ni hombres. Con $100 no buscaría diversificación. La diversificación es un lujo para quienes ya han multiplicado su capital. Al principio, el principio es la concentración absoluta. Elegir un solo sector, un solo nicho, una sola habilidad, y esculpir en él un dominio que ningún competidor pueda igualar. Yo elegí el acero porque vi en él el futuro de la infraestructura de una nación en crecimiento. En la nueva economía, hay que olfatear dónde se concentra la energía vital del mercado. Inteligencia artificial, biotecnología, energía limpia, ciberseguridad, salud preventiva, educación en línea. Elige un terreno fértil. Sumérgete en él con obsesión. Hazte insustituible. Ahora escucha con atención, porque aquí reside la diferencia que pocos se atreven a practicar: la construcción de alianzas superiores. Por sí solo, el capital inicial sería insuficiente, pero al rodearte de las mentes más brillantes, programadores, ingenieros, estrategas, gestores de tráfico digital, expertos en branding, aceleras exponencialmente el crecimiento. Este es el arte de Mastermind. Unir talentos complementarios con un propósito definido, donde todos tienen su parte, pero el pastel crece sin cesar. El secreto de mi éxito fue rodearme de hombres más inteligentes que yo. Observe. La tecnología actual permite escalar negocios a una velocidad inimaginable en mi época. Con $100 es posible adquirir conocimientos instantáneos, comprar libros, cursos en línea, tutorías, e iniciar pequeños experimentos con marketing digital. Es posible validar una idea mínima viable, crear una audiencia, capturar datos y generar las primeras ventas sin siquiera tener inventario. El capital intelectual siempre precede al capital financiero. Pero cuidado, no confundas velocidad con prisa. El crecimiento sólido requiere un ciclo continuo de reinversión. Todos. Los beneficios iniciales deben reinvertirse en el negocio. La expansión solo se produce con el dominio absoluto del terreno actual. Cada dólar reinvertido es un ladrillo más en los cimientos del castillo. Quien extrae dinero prematuramente de la empresa para presumir, cava su propia ruina. Y permítanme abrir aquí una ventana de oro sobre la nueva economía, los activos digitales y los ingresos recurrentes. Si en mi época dependía de fábricas físicas y de grandes inversiones en maquinaria,
Hoy en día la tecnología permite crear activos escalables de bajo coste marginal. Plataformas de cursos online, software SaaS, infoproductos, franquicias, digitales, marketplaces automatizados. Cada uno de estos modelos permite acumular ingresos recurrentes mientras el sistema trabaja por ti. La tecnología no sustituye el trabajo, sino que multiplica el trabajo inteligente. Sin embargo, tan importante como el crecimiento financiero es el crecimiento personal y filosófico. El hombre que crece por fuera sin crecer por dentro está condenado a la autodestrucción. Por eso, lee a diario. Estudia biografías de gigantes. Desarrolla tu inteligencia emocional. Aprenda el arte de la negociación, la persuasión, el liderazgo. Conviértase en alguien más grande por dentro que el imperio que construye por fuera. Ahora tal vez te preguntes, pero ¿y si me equivoco, señor Carnegie? Te diré, te equivocarás. Pero aquí reside otro código de quienes construyen fortunas. Los errores no son el problema, la inercia sí lo es. Cada fallo bien interpretado ajusta el timón de tu embarcación. El fracaso es el pago anticipado que el universo cobra por enseñanzas valiosas. Acéptalos con gratitud y ajusta el rumbo. Por último, guarda estas palabras como ley. Nunca construyas solo para ti. La verdadera riqueza es un deber moral. Cuando tu empresa prospere, cuando tu imperio crezca, devuelve a la sociedad lo que has recibido, no por filantropía vacía, sino por visión estratégica. Construye bibliotecas, fundaciones educativas, programas de capacitación. Eleva la base de la sociedad. El hombre que muere rico muere desgraciado. Distribuye tu riqueza mientras aún estás vivo y verás cómo tu influencia se perpetúa durante generaciones. Ahora, mira los $100 que quizá tengas en tus manos o que aún están por llegar. Son pequeños soldados listos para marchar, pero necesitan un general. Ese general eres tú. Y tu arma más poderosa es la disciplina inquebrantable de aplicar estos principios que te he revelado. Si estás listo para este viaje de construcción real de riqueza, suscríbete aquí al canal. Juntos construiremos no solo fortunas, sino legados. La verdadera obra de una vida grandiosa comienza ahora. Ahora que comprendes los fundamentos iniciales, es hora de avanzar hacia el núcleo de la multiplicación exponencial. Escucha bien. La riqueza no es suma. La riqueza es multiplicación. Multiplicar requiere dos elementos, un motor y un campo fértil. El motor es tu sistema de creación de valor. El campo fértil es el mercado donde lo aplicas. Y aquí muchos tropiezan porque subestiman la importancia de la elección del campo. No debes buscar solo lo que amas. Eso es un error romántico vendido por los incompetentes. El amor por lo que haces no puede ser mayor que el análisis frío del potencial de escala del mercado elegido. El acero no era mi pasión de niño. Era el vehículo más potente que identifiqué para multiplicar el capital. Identifica, por tanto, dónde están las vías de crecimiento irreversible. Educación digital, salud preventiva, tecnologías de automatización, inteligencia artificial aplicada, ciberseguridad, energías renovables, análisis de datos. Estas son las aleaciones de acero de la nueva era. Una vez definido el campo, viene la estructura, el sistema de generación de flujo de caja positivo desde el primer ciclo. No buscaba préstamos para cubrir pérdidas, reinvertía los beneficios, de operaciones eficientes. Por eso, desde el primer dólar, el enfoque debe estar en encontrar el modelo de negocio mínimo viable que ya genere ventas y valide el camino. Ofertas simples, directas, entregas rápidas. No se enamore del perfeccionismo que retrasa la entrada en el mercado. El juego se juega en el campo, no en el tablero de planificación. Aquí entra uno de los grandes códigos que pocos comprenden. El poder del apalancamiento operativo inteligente. En mi época eran fábricas, trenes, barcos.
Hoy son plataformas, algoritmos, automatizaciones, integraciones sistémicas. Con $100 bien invertidos, puedes adquirir herramientas que automatizan las ventas, las entregas, la atención al cliente y escalan el negocio sin un aumento proporcional de los costes. Es la nueva forma de control vertical de la cadena de producción, exactamente como yo hacía con el acero, el transporte y la distribución. Pero atención, el apalancamiento sin control genera explosiones. Por eso, control absoluto de los números. Hay que rastrear cada centavo. Margen de beneficio, tasa de conversión, coste de adquisición de clientes, ticket medio, ciclo de vida del cliente. Estos son tus termómetros. Un negocio sin medición es un barco sin brújula. Rockefeller, otro titán de mi época, anotaba personalmente cada centavo desde joven. El hábito de la medición es la raíz de la estabilidad y la expansión. Mientras estructura la máquina financiera, construya en paralelo el activo más valioso de todos, la confianza del mercado. En el mundo actual, esa confianza se construye a través de la autoridad digital, la reputación pública y el valor entregado incluso antes de la venta. Videos, artículos, tutorías gratuitas, casos de éxito de sus clientes. Cada entrega exitosa es una semilla que genera boca a boca, que genera marca, que genera un flujo constante de nuevos clientes. El branding es el capital invisible que garantiza la resiliencia en tiempos de crisis. Ahora entramos en un campo en el que pocos se atreven. La formación de líderes internos desde el inicio de la operación. No espere a crecer para buscar talentos. Desde el principio, identifique quienes poseen no solo capacidad técnica, sino también fibra moral, ambición legítima y hambre de crecimiento. Fórmelos. Delegue con supervisión estratégica. Autonomía supervisada con exigencia clara. Este ha sido siempre mi método. Los líderes débiles toleran la mediocridad. Los líderes fuertes cortan de raíz la mala hierba. Aquí reside otro punto vital. No posponga el fortalecimiento jurídico y contable de su imperio. Con $100 ya puede contratar asesoramiento inicial, estructurar contratos básicos, registrar su marca y proteger su propiedad intelectual. Quien desprecia los cimientos legales, tarde o temprano ve cómo se derrumba su castillo. La seguridad jurídica es el escudo que le permitirá crecer de forma agresiva, sin riesgos innecesarios. Y una vez que la maquinaria financiera, operativa y legal esté en marcha, comienza la fase crucial de expansión controlada con fusiones y asociaciones estratégicas. En mi trayectoria, no dudé en unir fuerzas con competidores cuando vi que la fusión aportaría mayor eficiencia, dominio del mercado y sinergia de talentos. Negocié siempre con frialdad y visión amplia. Las alianzas sólidas transforman los negocios regionales en potencias nacionales. Ahora escuche con mucha atención, porque aquí se encuentra el punto de inflexión que separa a los aficionados de los constructores de imperios. El juego del crédito inteligente y la ingeniería financiera. Muchos temen al crédito. Yo lo he domesticado como a un león enjaulado. El crédito no es deuda. El crédito es expansión calculada. Cuando su negocio ya muestra un flujo de caja positivo, márgenes consistentes y una gestión disciplinada, el crédito bien negociado permite multiplicar su operación a velocidades que el beneficio orgánico no alcanzaría en el mismo plazo. Pero nunca utilice el crédito para tapar agujeros de gestión. El crédito solo debe utilizarse para ampliar la capacidad productiva ya validada, ampliar el alcance geográfico y adquirir empresas sinérgicas. Aquí, cada punto porcentual de interés negociado puede significar millones ahorrados a largo plazo. Las matemáticas son más importantes que el entusiasmo. Fíjese que hasta ahora no he hablado de suerte ni de golpes de maestro. Hablo de pura ingeniería empresarial. Son engranajes interconectados que funcionan en armonía, bajo el mando de una mente inquebrantable. Y todo esto puede comenzar con $100
y la decisión irrevocable de no buscar atajos. Sin embargo, permítame decirle algo aún más profundo. El mayor multiplicador de capital siempre será su evolución como ser humano. Su negocio nunca crecerá más allá de su nivel de autocontrol, visión y sabiduría. Por eso, mientras construye la máquina financiera, construya su máquina interior. Medite, estudie, cuide su cuerpo, rodéese de consejeros más sabios, mantenga sus valores innegociables. Ahora, si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que cuando empezaste a escuchar estas palabras. Ya has sido convocado. Y yo te digo, inscríbete aquí porque en los próximos capítulos vamos a afinar aún más los engranajes que pueden transformar tu vida. Este es tu llamado a la grandeza. Muchos se detienen en este punto porque se engañan con los primeros frutos. Empiezan a cosechar y creen que el jardín está listo. Pero el verdadero imperio solo nace cuando aprendes a blindar tu crecimiento contra los inevitables choques del mercado. La historia no perdona a quienes crecen sin construir defensas. Y el primer gran pilar de protección es la diversificación progresiva de los flujos de ingresos. No me refiero a la diversificación inicial, aquella que destruye la concentración al principio. No. Me refiero a la diversificación de la expansión. Cuando tu primera operación está madura, funcionando como un reloj suizo, debes empezar a crear múltiples fuentes de ingresos que estén alineadas, sean complementarias y sinérgicas con tu negocio principal. Es la estrategia de control vertical, adaptada a la nueva economía. Si ha creado un curso en línea, puede desarrollar una mentoría personalizada. Puede lanzar un software que automatice el método que enseña. Puede crear una certificación para formar a otros profesionales en 1900 su metodología. Puede estructurar una comunidad de pago con recurrencia mensual. Cada nueva línea de ingresos fortalece su castillo, haciéndolo menos vulnerable a las caídas en una sola línea de productos. Al mismo tiempo, ha llegado el momento de integrar lo que yo llamo activos invisibles, pero eternos. Patentes, licencias, marcas registradas, algoritmos propios, una base de clientes altamente segmentada, autoridad digital consolidada. Estos son los pilares que, una vez erigidos, resisten incluso cuando los vientos económicos soplan con violencia. Ahora, escúcheme con mucha atención. Nunca dependa de algoritmos ajenos como base central de su imperio. Las redes sociales son terrenos alquilados. Úselas para construir su audiencia, pero dirija esa audiencia a su dominio. Recopile correos electrónicos, teléfonos, construya sus propias listas, construya plataformas propias. Su base de datos personal será siempre su mayor activo intangible. En este momento, muchos se preguntan, pero, señor Carnegie, ¿qué hacer cuando lleguen las crisis? Y yo les respondo con absoluta serenidad. Las crisis son el campo fértil de las grandes fortunas. Durante las recesiones, los activos devaluados aparecen ante quienes tienen liquidez, disciplina y coraje para adquirirlos. Yo crecí expandiendo mi industria cuando mis competidores, debilitados, vendían sus activos por fracciones de su valor. Las crisis exponen a las empresas frágiles y premian a los estrategas pacientes. Por eso, mantén siempre un fondo de guerra de efectivo líquido y accesible. No para cubrir pérdidas, porque tu modelo sólido evita las pérdidas sistemáticas, sino para aprovechar las oportunidades de adquisición cuando el mercado se desangra. Ahora entramos en un punto aún más sutil, pero absolutamente necesario. El ciclo psicológico del constructor de imperios. Enfrentará momentos de euforia, en los que parecerá que todo lo que toca se convierte en oro. Ahí es donde muchos lo pierden todo, porque relajan los controles, y enfrentará momentos de miedo colectivo, en los que todos huyen y gritan que el mundo se acaba. Ahí es donde crecerá, porque verá lo que los demás no ven, la continuidad inexorable de la prosperidad para quienes mantienen el dominio de sí mismos. Y más,
Enfrentarás la soledad de los grandes líderes, la incomprensión de aquellos que no ven tu horizonte. Muchos te criticarán, te envidiarán, te desacreditarán. Ignóralos. Tu brújula no es el aplauso, sino la fría matemática de los resultados. El mundo premia a quienes cumplen, no a quienes buscan aprobación. Ahora, permítame revelarle un código aún más avanzado, reservado a la minoría que atraviesa las 3 primeras etapas: la filantropía estratégica como palanca final de influencia y legado. La mayoría piensa en la filantropía como un acto de bondad tardía, al final de la carrera. Yo le digo, incorpórela en su propio modelo de negocio, desde el principio. Construya instituciones de enseñanza, de capacitación, de apoyo a la nueva generación de emprendedores, no como caridad, sino como plataforma de formación de nuevos líderes, clientes y aliados que le servirán en las próximas décadas. Mi propia red de bibliotecas públicas, becas educativas y fundaciones ha formado generaciones enteras que, directa o indirectamente, han fortalecido el entorno empresarial en el que operaban mis empresas. La filantropía bien estructurada es una estrategia social a largo plazo. Ahora, preste mucha atención a este punto decisivo. Cuando su imperio alcance niveles sólidos, deberá desaparecer de la operación táctica y convertirse en el guardián estratégico, quien permanece eternamente atrapado en la operación diaria, se convierte en el cuello de botella de su propio crecimiento. Su enfoque en esta fase debe ser elegir y formar sucesores con valores innegociables, velar por la cultura organizacional como activo supremo, proteger la solidez financiera con austeridad perpetua, expandir territorios mediante adquisiciones quirúrgicas, blindar jurídicamente cada frontera de la organización. Este es el reinado silencioso del verdadero constructor. Su nombre pasa a ser mencionado como referencia, mientras el imperio sigue creciendo sin su presencia constante en el campo de batalla. Ahora si me pregunta, señor Carnegie, ¿dónde termina este viaje? Le respondo, no termina, porque el verdadero constructor no busca el final. Busca el flujo ininterrumpido de crecimiento, servicio y legado. No importa si empezaste con $100 o con 1.000.000. Lo que importa es que obedezcas las leyes de la construcción sólida e innegociable de la riqueza. Si has llegado hasta aquí, ya has superado la barrera que aprisiona a la mayoría. Pocos tienen el valor de escuchar lo que tú ya has escuchado. Pocos estarán preparados para lo que aún te voy a entregar. Por eso, quédese conmigo. Inscríbase ahora mismo y asegúrese su lugar en este viaje de construcción imperial. En los próximos pasos, profundizaremos aún más en los detalles de la ejecución práctica para transformar estos principios en movimientos diarios. Y recuerde, las grandes obras no se construyen con teoría, sino con práctica disciplinada y constante. Ahora te llevaré a un campo donde la mayoría nunca se atreve a pisar. La palanca invisible que multiplica las fortunas, incluso cuando el capital parece limitado. Aquí es donde se forman los verdaderos imperios. Y no estoy hablando de deudas impagables o apuestas a ciegas. Estoy hablando del uso inteligente de 3 formas superiores de palanca: el conocimiento, la red y la autoridad. En primer lugar, el conocimiento específico y aplicado. Al comienzo de mi andadura, con menos de $100, lo único que realmente poseía era el conocimiento de los entresijos del sector ferroviario y las deficiencias de la industria siderúrgica. Sabía algo que la mayoría ignoraba: dónde estaban los cuellos de botella de la cadena de producción. Lo mismo vale para usted. En la nueva economía, quien domina el conocimiento profundo de un microárea, ya sea en el algoritmo de una inteligencia artificial, en la ingeniería de un embudo de ventas o en la estructuración de un mercado automatizado, tiene un arma que vale más que millones de dólares. El conocimiento aplicado genera asimetrías en el mercado, pero el conocimiento por sí solo no basta.
De ahí viene el segundo pilar del apalancamiento invisible, tu red de alianzas estratégicas. Las mentes débiles buscan conexiones para adular. Las mentes imperiales construyen redes de intereses mutuos. He formado asociaciones con ingenieros, abogados, políticos e industriales, todos con habilidades y accesos complementarios a los míos. En el mundo actual, esto se traduce en mentores, inversores ángeles, socios de empresas conjuntas, especialistas en tecnología, estrategas de tráfico digital, creadores de comunidades online. Cada conexión sólida acorta el tiempo y reduce el coste del crecimiento. Recuerde, una sola alianza poderosa puede acelerar décadas de trabajo solitario. Pero el tercer y más poderoso nivel de influencia invisible es la autoridad pública y social. Es cuando el propio mercado le reconoce como la referencia en su categoría. La marca personal se convierte en un sello de confianza. En mi época, los periódicos y los eventos lo hacían. Hoy en día, usted tiene el escenario mundial en sus manos, a través de Internet. Publicar libros, conceder entrevistas, dar conferencias, crear contenidos de valor continuo. Todo ello le posiciona como fuente legítima. Y lo más poderoso, la autoridad genera demanda automática. La gente le buscará, los inversores le buscarán, y los mejores talentos querrán unir fuerzas con usted, porque su visión se convierte en un faro. Ahora, con estas tres palancas invisibles en acción, conocimiento, red y autoridad, pasas a operar en un nivel reservado a unos pocos. Y aquí surgen las oportunidades de multiplicación por adquisición. No crecerá solo de forma orgánica y lenta. Comenzará a adquirir negocios infravalorados, startups en dificultades, competidores agotados, activos digitales abandonados. Con sus engranajes ya establecidos, integra estas adquisiciones en su máquina existente, reduciendo costes, ampliando el alcance y duplicando los ingresos rápidamente. Eso es exactamente lo que hice cuando adquirí pequeñas acerías, fundiciones y líneas ferroviarias. Compré eficiencia a precio de liquidación. La integré en mi sistema centralizado y obtuve márgenes exponenciales. Este modelo sigue siendo válido hoy en día. Ahora, permítame llevarle a un nivel aún más alto: la ingeniería de la reputación financiera. En un momento dado, ya no tendrá que buscar capital. El capital le buscará a usted. Los bancos, los inversores institucionales, los fondos de capital privado, todos querrán asociarse a su imperio, porque su estructura les ofrecerá lo que más valoran: previsibilidad de rentabilidad, gobernanza sólida y gestión profesional. Pero para llegar a este nivel, debe trabajar desde el principio en tres frentes silenciosos: auditoría impecable de las cifras, gobernanza clara y transparente, historial probado de entrega constante de resultados. Sus informes financieros deben ser documentos de orgullo, no de temor. Su contabilidad debe resistir el escrutinio más severo. Sus contratos, blindados. Su estructura jurídica, inatacable. Así es como se construye la credibilidad financiera, y se atraen recursos de terceros dispuestos a financiar su expansión global. Ahora usted podría preguntarse, pero señor Carnegie, ¿y los riesgos? El riesgo siempre existe. Pero para el hombre que se gobierna a sí mismo, que supervisa cada variable, que mantiene reservas de efectivo y una diversificación inteligente de los flujos, el riesgo deja de ser una amenaza y se convierte en un cálculo. El verdadero riesgo es la ignorancia, y por eso debe seguir invirtiendo perpetuamente en educación personal, táctica y estratégica. Nunca dejé de leer, de estudiar, de buscar nuevas fuentes de sabiduría. Incluso cuando ya controlaba el mayor imperio siderúrgico del mundo, leía a diario, analizaba informes, escuchaba a mis asesores y actualizaba mi visión. Ahora hemos llegado a un punto álgido: el legado moral y el gobierno ético de la riqueza. Cuando
tu imperio alcance la estabilidad, cuando tu marca resuene más allá de las fronteras, cuando tu capacidad para generar capital supere con creces tus necesidades personales, entonces llegará el momento de alinear tu destino con la verdadera función superior de la riqueza, la elevación de la sociedad. Construye institutos de formación, fundaciones educativas, hospitales, bibliotecas de acceso público, no para alimentar el asistencialismo, sino para empoderar mentes. El verdadero magnate no sostiene al pueblo, lo fortalece. Como siempre he afirmado, el que muere rico, muere desgraciado. La riqueza debe distribuirse en vida, bajo la supervisión directa de quien la ha creado, para garantizar que su impacto sea real, constructivo y eterno. Ahora, si has llegado hasta aquí, ya no perteneces a la multitud que sueña con atajos. Ya estás recorriendo el camino de los arquitectos de grandes obras. Inscríbete ahora mismo, porque en el próximo capítulo bajaremos al nivel táctico absoluto, donde cada decisión diaria se convierte en un engranaje vivo de expansión perpetua. Ahora, que ya dominas los principios superiores, te guiaré por los entresijos de la ejecución diaria, el verdadero campo de batalla donde se erigen o se derrumban los imperios. Es aquí, en los detalles invisibles para la mayoría, donde se juega el juego de la riqueza perpetua. Comenzaremos con el ritmo operativo diario del constructor de imperios. Mientras la mayoría se despierta sin un propósito, tú comenzarás cada mañana con 3 preguntas que regirán tus acciones. ¿Cuál es la decisión crítica de hoy que impulsa mi máquina de crecimiento? 3. ¿Quiénes son los talentos y aliados que deben ser ajustados, ascendidos o reemplazados? 4. 5. ¿Dónde están las amenazas y oportunidades invisibles que presenta el mercado en este preciso momento? Estas 3 órdenes diarias te mantendrán siempre en posición de ataque, nunca a la defensiva. Porque un imperio no sobrevive por inercia, sino por la atención constante de quienes lo dirigen. Ahora escucha bien. La excelencia operativa se construye sobre estándares inmutables. Cada área de tu negocio, ventas, atención al cliente, marketing, producción, legal, financiero, debe operar con procesos mapeados, entrenados y optimizados semanalmente. Yo mismo inspeccionaba personalmente las operaciones, buscando puntos ciegos, ineficiencias y desperdicios. En la nueva economía, usted hará lo mismo utilizando paneles digitales, informes de rendimiento, reuniones tácticas semanales y rituales de análisis de indicadores. Ninguna variable puede escapar a su radar. Un negocio sin indicadores claros es como un barco en alta mar sin brújula. Ahora, preste mucha atención. El poder absoluto de las métricas compuestas. La mayoría solo supervisa los ingresos. Eso es primitivo. El verdadero constructor supervisa. Coste de adquisición de clientes, CAC. Valor del tiempo de vida del cliente, LTV. Tasa de abandono, tasa de pérdida de clientes. Tasa de conversión en cada etapa del embudo. Margen neto real por unidad vendida. Con estos números dominados puedes ver con precisión dónde apretar, dónde invertir, dónde recortar. Son los pequeños ajustes milimétricos en estas métricas los que generan la multiplicación exponencial de los beneficios. Ahora entramos en un punto aún más sofisticado: la dinámica psicológica del equipo de élite. Sus primeros 10 colaboradores formarán el núcleo emocional y cultural de su imperio. Aquí debe aplicar lo que siempre he llamado el patrón Carnegie de liderazgo. Exigencia implacable del rendimiento. Reconocimiento público de la excelencia. Tolerancia cero con la mediocridad en el comportamiento. Promoción acelerada de quienes obtienen resultados. Sustitución rápida de quienes no soportan el ritmo. Su cultura es el ADN invisible que garantizará la perpetuación del crecimiento, incluso en su ausencia operativa.
El imperio que exige su presencia diaria. Como bombero es un imperio aún frágil. El imperio fuerte opera por cultura, no por vigilancia. Ahora llegamos al punto que transforma las máquinas lucrativas en organizaciones invencibles frente al tiempo. El blindaje intelectual continuo. Usted y sus líderes deben mantener lo que yo llamo hambre perpetua de aprendizaje aplicado. Lea diariamente libros sobre estrategia, liderazgo, gestión y tecnología. Contrate mentores que ya hayan logrado lo que usted busca. Estudie casos de fracasos ajenos para evitar errores futuros. Invierta en grupos mastermind, donde mentes superiores comparten mapas del terreno. Por adelantado, yo mismo nunca dejé de buscar la sabiduría, incluso cuando mi imperio de acero ya era soberano. El juego nunca termina, solo cambia de forma. Ahora preste mucha atención, porque aquí le revelaré uno de mis códigos personales más guardados: el triple ciclo de aceleración patrimonial. Cuando su máquina de negocios ya funciona con eficiencia, usted inicia simultáneamente ON. Reinversión interna acelerada. Todas las ganancias se reinvierten en crecimiento. 3. Expansión mediante adquisiciones quirúrgicas, adquisición de competidores o sinergias complementarias. 5. Creación de vehículos paralelos de inversión, fundación de holdings de participaciones en activos financieros, inmuebles comerciales, startups de tecnología emergente. Este triple motor crea un efecto bola de nieve. Mientras el negocio principal crece, usted construye patrimonios paralelos independientes, blindando su imperio contra las crisis sectoriales y diversificando las fuentes de multiplicación. Ahora, tal vez esté pensando, pero, señor Carnegie, ¿y mi vida personal? ¿Cómo no ser engullido por esta máquina? Aquí entra en juego la esencia del verdadero constructor multimillonario: la disciplina del autocontrol y el orden interior. Tu salud física debe ser una prioridad absoluta. Tu mente debe protegerse a diario contra el ruido y las distracciones. Tus horarios de estudio y análisis estratégico deben ser sagrados. Tus finanzas personales deben mantener una simplicidad espartana, incluso en la abundancia. Siempre he vivido con sencillez personal, incluso al mando de miles de millones. Porque la riqueza no es ostentación, es poder de realización controlado y dirigido. Ahora, mi querido aprendiz de magnate, ya has atravesado casi todos los peldaños que llevan desde el modesto comienzo de $100 hasta la formación de un imperio duradero. En el siguiente bloque te guiaré hacia el cierre definitivo de este código completo. El plan para perpetuar el imperio en las próximas generaciones. El verdadero secreto que los aficionados nunca conocerán. Si aún no lo has hecho, inscríbete ahora, porque estás a punto de recibir el mapa de la sucesión estratégica, el último eslabón entre los hombres comunes y los fundadores de dinastías. Hasta ahora, ha dominado el arte de convertir $100 en millones. Pero el mayor error de quienes se enriquecen rápidamente es no construir el puente que lleva su imperio más allá de su propia existencia. Un verdadero imperio no muere con su fundador. Se expande y se fortalece a través de las generaciones. Aquí comienza la ingeniería suprema, la sucesión estratégica. Permítame ser claro, la herencia no es sucesión. Transferir riqueza sin preparar a los herederos es entregar dinamita a los niños. Las fortunas desaparecen en una generación, no por falta de dinero, sino por la ausencia de mentalidad y estructura. No debe limitarse a dejar un patrimonio, debe formar sucesores. Desde temprano, mientras construye su imperio, comience a formar a sus futuros guardianes. No forme herederos de lujo. Forme administradores de riqueza con mentalidad responsable. Llévelos a las trastiendas de la empresa. Enséñeles a leer los informes. Exíjales que comprendan los números, que estudien estrategia, que enfrenten desafíos reales.
Expóngalos a una presión controlada. Permítales cometer errores mientras aún pueda supervisarlos. El carácter se forja en la práctica, no en la teoría. Además, cree estructuras jurídicas sólidas, holdings patrimoniales, fondos fiduciarios, acuerdos societarios blindados. Su imperio no puede depender de las emociones de la próxima generación. Debe estar protegido por normas claras de gobernanza familiar y empresarial. Establezca consejos consultivos con miembros externos experimentados. Defina normas para la distribución de beneficios, la sucesión de cargos y las reinversiones. No permita que las decisiones vitales queden en manos de quienes no demuestran disciplina. En mi propio legado, establecí reglas claras sobre el destino de la riqueza. Gran parte de ella se destinó a instituciones educativas, fundaciones y bibliotecas, porque sabía que el impacto social perpetuaría el nombre y el propósito del imperio. Ahora, escuche con toda su atención, porque aquí le revelaré el mecanismo definitivo que diferencia a los hombres ricos de los fundadores de civilizaciones económicas. El blindaje filosófico del imperio debe grabar en la cultura de su organización 3 principios inmutables. Eficiencia perpetua. Cada generación debe buscar incesantemente reducir el desperdicio, innovar los procesos y reducir los costos. Con inteligencia, 3. Educación continua. Todos los líderes de todos los niveles deben mantener el ciclo vitalicio de aprendizaje y actualización. 5. Propósito social superior. La empresa no existe solo para enriquecer a los socios, sino para servir, transformar y fortalecer la sociedad en la que opera. Sin esta tríada protegerá su obra contra las vanidades futuras, contra la apatía de los nietos que nunca conocieron la escasez y contra las tentaciones del lujo improductivo. Ahora, mire hacia atrás conmigo por un breve instante. Partimos de $100, una cantidad ridícula a los ojos de la mayoría, pero le aplicamos una ingeniería mental, emocional y operativa innegociable. Levantamos un flujo de caja sólido, consolidamos un apalancamiento invisible, nos expandimos mediante adquisiciones, blindamos jurídicamente el imperio, formamos sucesores, y ahora atravesamos las generaciones con un legado vivo. Esto, amigo mío, es la verdadera obra de quien domina el juego de la riqueza real. Y al llegar a este nivel, el juego cambia una vez más. Ya no se trata de dinero, se trata de influencia, de cómo su marca afectará a culturas, gobiernos, generaciones enteras. Se trata del peso de su nombre como símbolo de excelencia. Aquí te lo digo, el mayor premio de un imperio no es el dinero que acumula, sino la elevación de las vidas humanas, que promueve a su paso. Cuando construí mis bibliotecas, no buscaba estatuas ni homenajes. Sabía que cada libro leído por una mente joven transformaría no solo a ese individuo, sino a su familia, su comunidad, toda su ciudad. El impacto invisible de la educación es la mayor riqueza que un imperio puede distribuir. Y así debe ser su destino. Ahora, si ha recorrido conmigo este viaje completo, ya no es un espectador. Ha sido iniciado en el código de los constructores de verdaderos imperios. Pero recuerde, el conocimiento sin ejecución es solo un sueño. La ejecución disciplinada es lo que convierte el sueño en realidad. Por eso, te invito a que comiences hoy mismo. Comienza con los $100, con el talento que tienes, con el conocimiento que puedes adquirir. No esperes más. Cada día perdido es un día menos de expansión. Y si deseas seguir recibiendo estos mapas de ingeniería mental, estratégica y financiera, inscríbete ahora mismo. Comparte este video con aquellos que también desean construir no solo fortunas, sino civilizaciones empresariales duraderas. Ahora es tu turno de construir tu imperio con sabiduría. Inscríbete y comparte este video con aquellos que desean construir algo grandioso.